Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Histórico, Papa Francisco encabezó honras fúnebres de Benedicto XVI, reconociendo su sabiduría. Ejército mexicano recaptura a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y se desata una guerra en Culiacán, Sinaloa. Se desata conflicto a lo interno del Partido Nacional por la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Llegamos al jueves 5 de enero de 2023. Vamos a dar inicio, pero antes más de nuestros titulares. Joven de 15 años intentó matar a machetazos a su propia madre en Zicuatepeque. Juez Kevin Costel ordena a la Fiscalía y a la defensa de Juan Orlando Hernández mantener en secretividad medios de prueba. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. El Papa Francisco, presidente, ha presidido el funeral de Benedicto XVI. Recordemos que Benedicto XVI renunció. Sorprendió al mundo. 600 años no había pasado eso. Pues de ahí asumió el Papa Francisco. Y el Papa Francisco ha destacado la sabiduría de Benedicto. Vamos a ir con Rubén Martínez Mateo de la Alianza Informativa Latinoamericana, que nos informa sobre esto. Se cierra una etapa histórica en la Iglesia Católica, la de dos papas, uno reinante y otro emérito, que convivieron durante casi una década. El Papa Francisco presidió este jueves el funeral del Papa emérito Benedicto XVI, que fue despedido por cerca de 50.000 personas en la plaza de San Pedro del Vaticano. La ceremonia eucarística, que dio comienzo cerca de las 9:30 de la mañana, hora de Roma, fue similar a la de los papas reinantes, aunque con algunas pequeñas variaciones por no tratarse precisamente de un papa reinante. Francisco destacó de Joseph Ratzinger, fallecido el 31 de diciembre a los 95 años, su sabiduría, delicadeza y entrega. Uno de los momentos más emocionantes y solemnes del funeral tuvo lugar casi al final. El Papa Francisco se situó en silencio delante del féretro de Benedicto XVI y lo bendijo antes de que el ataúd cruzase las cortinas de terciopelo que dan entrada a la basílica. Momento en el que sonaron los aplausos y gritos de santo súbito, es decir, santo ya, por parte de algunos fieles. Al funeral acudieron las delegaciones invitadas de Italia y Alemania, país natal de Joseph Ratzinger, y algunas autoridades a título personal. Estaban la reina emérita de España, doña Sofía, y los reyes de Bélgica, también jefes de Estado y ministros en representación de algunos países. Colombia envió a su ministro de Exteriores, Álvaro Leiva Durán. A Benedicto XVI ya se le ha dado sepultura en la cripta de los papas, en la Basílica de San Pedro, y reposa en la tumba que eligió, en la que durante años descansó su admirado San Juan Pablo II, vacía desde que el polaco fuese beatificado en 2011 y trasladado a la superficie de la basílica. Se despide a un papa que será recordado por su valor teológico, pero sobre todo por poner fin a casi 8 años de pontificado con una histórica renuncia. Lo hizo cuando le fallaron las fuerzas para seguir al mando de la Iglesia. Una posibilidad que se debate con fuerza en los últimos tiempos, debido a los problemas físicos del Papa Francisco. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo. Continúen ustedes en estudio. Muchas gracias, Rubén, desde el Vaticano. Tuve la oportunidad de conocer al Papa Ratzinger personalmente.
también ese ataúd me recuerda el ataúd con el que se enterró a Juan Pablo II. También estuve transmitiendo en aquel tiempo desde Roma el entierro de Juan Pablo II y cuando era la asunción de Ratzinger como papa que iba a suceder a Juan Pablo II. Ayer les decía, en ese tiempo se hablaba que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga podía tener posibilidades de ser papa. Al final fue Ratzinger quien hoy ha sido sepultado en un féretro humilde. Él mismo pidió, él mismo escogió el lugar donde se le enterrase luego de que se convirtiera en santo Juan Pablo II, después de su muerte y de su entierro. Ahora es Ratzinger el que es sepultado humildemente. Recuerdo que Juan Pablo II también le pusieron unos suecos bastante humildes, en una muestra diferente a lo que ha sido el Vaticano por muchísimos años, donde no se puede desconocer que también hay ostenticidad, pero estos dos papas, Juan Pablo II y Benedictus, han pedido que sus féretros sean bastante humildes. Bien, que descanse en paz Ratzinger y lo que ha dicho y ha destacado también el actual quien dirige la Iglesia, el Papa Francisco, quien está al frente de la Iglesia con mucha sabiduría también y que está captando en el mundo entero el cariño de los feligreses. Mientras tanto, mientras se enterraba a Ratzinger en Roma, en México, el ejército de México ha recapturado a Ovidio Guzmán, el hijo temido del Chapo Guzmán. Ha sido un gran enfrentamiento el que ha habido también por esta recaptura del hijo del Chapo Guzmán allá en México, Ovidio Guzmán. Elisa Reyes nos informa. Estaba cerca el amanecer. La calma permanecía cuando un estruendo en el cielo alertó a la mayoría. Se trataba de una lluvia de balas que anunciarían sin palabras el operativo que capturó a uno de los más buscados en México, Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa y ahora sentenciado, Joaquín El Chapo Guzmán. Según el reporte de la Secretaría de Defensa Nacional, en indagaciones se logró la identificación de vehículos tipo pick-up con distintivos utilizados por el grupo criminal. Cuando intentaron hacer parada para inspeccionarlos, se desató un enfrentamiento entre ambas partes que, cuando fue disuadido, entre los individuos distinguieron a Ovidio, por lo que se procedió a su detención. Esto provocó narcobloqueos, tiroteos e incendios que obligaron a la suspensión de actividades normales en Culiacán, pidiendo a todos los pobladores que quedaran en sus casas para evitar cualquier incidente. Horas más tarde, se reportó que 2 aviones militares iban hacia Sinaloa para apoyar en este operativo. No obstante, se verificó que Ovidio fue trasladado en uno de ellos hacia la Ciudad de México. El detenido, también conocido con el alias El Ratón, y su hermano entran en la lista de requeridos por Estados Unidos, a quienes reclaman en extradición, acusándolos de ingresar ilegalmente a ese territorio poderosas drogas como cocaína y metanfetamina. Por esa razón, también ofrecieron $5 millones de recompensa por información fidedigna que diera con su arresto. Cabe señalar que en 2019 ya lo habían capturado en lo que denominaron como un jueves negro. Sin embargo, lo liberaron debido a los violentos atentados en las calles por miembros del cártel de Sinaloa. Este es un informe especial para 11 Noticias. Detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Sinaloa está bajo fuego tras esta captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, mientras que Culiacán se reportan enfrentamientos armados, incendios y bloqueo en las calles, nos dice el periodista Darío Bonilla. Hey, Ovidio, páralo. Hey, ya no quiero que haya desmadre, por favor.
Luego de que las fuerzas de seguridad mexicanas recapturaran este jueves a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y heredero del cártel de Sinaloa, la ciudad de Culiacán ha estado bajo fuego y hechos violentos perpetrados por miembros de la estructura criminal. Al igual que sucedió en 2019, cuando las autoridades mexicanas capturaron por primera vez al narcotraficante y lo liberaron a las pocas horas para frenar la escalada de violencia. Aquí, señor. Fuera. Tranquilo. Listo. ¿Traes armas? La nueva detención desató el caos en el estado de Sinaloa. El cártel del narco desplegó una respuesta armada con bloqueos y balaceras en distintos puntos de Sinaloa. Las acciones vuelven a poner en evidencia el poder del narco en México. Camiones cruzados y envueltos en llamas bloqueaban las calles. La incertidumbre y el miedo se apoderó de la ciudad desde las primeras horas de este jueves. Sin presencia de civiles, las calles se ven desiertas de gente, excepto por comandos del crimen organizado. Con doble, aquí está la vista, tienes que meterse para allá para adentro. Tienen un huecón, claro, para adentro, y el otro para adentro. Mira. Verga. Además, un avión comercial que estaba a punto de despegar desde el Aeropuerto Internacional de Culiacán sufrió un atentado. La aeronave llena de pasajeros recibió un impacto de bala en el fuselaje. La violencia registrada provocó que las líneas aéreas suspendieran sus operaciones y mantuvieran cerrados los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán. En otro punto de Sinaloa, mientras un avión de la Fuerza Aérea de México sobrevolaba, un sicario con un arma de grueso calibre y largo alcance intentó desplomar la aeronave donde presuntamente se trasladaría al hijo de El Chapo. Mientras el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, despliega fuerzas para replegar los ataques, se continúan reportando diversos enfrentamientos armados, despojo de vehículos, incendios, balaceras y bloqueo de carreteras. Ante estos hechos violentos, la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa determinó suspender en su totalidad las actividades docentes y administrativas para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Asimismo, algunos hospitales dejaron de atender consultas. Por su parte, el gobernador del estado pidió a la población que no salieran a la calle y se mantuvieran resguardados en sus hogares. Darío Bonilla, 11 Noticias. Ovidio, páralo. Ya no quiero caer de madre, por favor. La violencia y el caos no es algo nuevo para Sinaloa. Ya en el 2019, Ovidio Guzmán fue capturado por las autoridades en un primer operativo. Sin embargo, en ese momento tuvo que ser liberado por la policía por la seguridad de los habitantes de la zona, y esto lo dijo hasta el propio presidente López Obrador. Tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo. Pase por favor. Tranquilo, aquí señor. Tranquilo. La tarde del 17 de octubre del 2019 se abrió un momento de crisis para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el operativo policial orientado para arrestar a Ovidio Guzmán desatara hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa. Mira, van a quitar el carro. Con rifles, están quitando carros, mire. Las secretarías de Defensa y de Seguridad desplegaron acciones en cumplimiento a una orden de aprehensión del gobierno de Estados Unidos, pero se enfrentaron con la reacción de integrantes del cártel de Sinaloa. Durante esa jornada en la capital de Sinaloa, hombres armados incendiaron vehículos, bloquearon calles y atacaron viviendas de soldados. Mientras rodeaban el lugar, se desató una violenta reacción del cártel de Sinaloa, lo que generó presión sobre el gobierno federal y finalmente los llevó a tomar la decisión de parar el operativo y liberar al hijo del Chapo. Antes de cancelar el operativo, militares que iban a detener a Ovidio le pidieron que ordenara el cese al fuego. El gobierno de México difundió un video que se ve a Ovidio hablando por teléfono con sus aliados y pidiendo que pusieran fin a la violencia. Ya paren todo, ya tranquilos. Ya ni modo, se le escucha decir en la grabación. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo, son mis hijas. Que paren, diles que paren todos. Ya. No más, ya no alcanzo a ver más. Ante el nivel de violencia en Culiacán, el presidente López Obrador dio la orden de suspender el operativo. Según lo reconoció el propio mandatario, si no hubieran tomado esa decisión, se habrían puesto en riesgo la vida de 200 civiles. Se decidió para no
poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas. El saldo oficial de esta tarde fue de 8 personas fallecidas, un civil, un guardia, un interno y 5 agresores, 19 bloqueos, 14 agresiones a elementos de Guardia Nacional y 7 militares heridos. No obstante, 4 años después, 5 de enero de 2023, las autoridades de seguridad en México informaron sobre la recaptura de Ovidio Guzmán en un mega operativo que inició en horas de la madrugada y que posteriormente generó un enorme caos en Culiacán. Este es un informe para 11 Noticias. Y ahora muchos se preguntan qué va a pasar con Ovidio Guzmán y precisamente pues se va a establecer un proceso para desarrollarlo en México primero y luego se estaría ejecutando la orden de extradición que ha emitido la justicia de los Estados Unidos. En otras informaciones, pero siempre en el campo internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado un alto al fuego contra Ucrania y ha establecido una tregua de Navidad religiosa. Byron Cardona. Según la nota de la presidencia rusa, la decisión del jefe de Estado, Vladimir Putin, de ordenar un alto al fuego es una respuesta al llamamiento del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. Se trata del primer alto al fuego desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, que comenzó con una fuerte invasión rusa en territorio ucraniano. Este anuncio se produce después de una petición del patriarca Kirill, de 76 años, con motivo de la Navidad ortodoxa, que se celebra en ambos países debido a la gran cantidad de personas en las naciones que profesan dicha religión. Teniendo en cuenta el llamado de su santidad el patriarca Kirill, instruía al ministro de Defensa que ordene un régimen de cese al fuego en toda la línea de contacto entre los bandos en Ucrania a partir de las 12 del 6 de enero de este año hasta las 24 horas del 7 de enero, dijo el Kremlin en un comunicado. Por otro lado, en Kiev el llamamiento de Kirill no tuvo buena acogida, con el asesor de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, expresó que la declaración de la IOR sobre una tregua de Navidad es una trampa cínica y un elemento de propaganda. Para 11 Noticias, Byron Cardona. A escasos días de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, las negociaciones en el Congreso Nacional para algunos comienzan a tomar forma. La próxima semana, cuando ya se haya definido las tachas y denuncias, el panorama para las bancadas será aún más claro, conociéndose los nombres de quienes podrían estar integrando el listado de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, momento que debe iniciar las negociaciones. Llegar a acuerdos mediante diálogo, conversaciones que son determinantes en este momento. La gente está a la expectativa, el pueblo hondureño, la sociedad civil. Desde el Partido A Salvador de Honduras afirman que no van a aceptar ningún tipo de ofrecimiento oscuro. Queremos una Corte Suprema de Justicia independiente y que tenga a las mejores personas, a las más calificadas, a las que no tienen tachas, a las que no tienen ninguna deuda pendiente que pueda dañar la imagen de una Corte Suprema de Justicia que merece el pueblo de Honduras. Desde Libre envían el mensaje que ellos no van a ofrecer por su parte dinero ni otros beneficios por la elección del nuevo pleno del Poder Judicial. No habrá tilín para ningún diputado o diputada. Aquellos que puedan estar esperando este beneficio, les decimos no pasará en este Congreso del Pueblo y en este Gobierno del Pueblo. Otras bancadas aseguran estar esperando el listado oficial de 45 aspirantes para poder iniciar con las negociaciones y pláticas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. A lo interno del Partido Nacional se comienza a generar disputas por esto de la elección de la Corte Suprema de Justicia, nos cuenta el periodista René Amaya.
El exalcalde y dirigente del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, ha sido claro que a lo interno de su partido existe un grupito de nacionalistas que manejaron la campaña anterior, que ya comenzaron a repartirse a los magistrados allegados de su partido sin el consentimiento de nadie. Esto lo ha motivado a hacerle un llamado de alerta a los nuevos diputados de su partido en la Cámara Legislativa. Lo que quiero es que creo que este es un momento oportuno para que el nacionalismo empiece a mandar señales que generen nuevamente confianza en el pueblo. Y si un grupito que manejaron la campaña anteriormente, que nos llevó a la derrota más grande en la historia de nuestro partido, son los que van a sentarse para empezar a ver a cuál de estos nuevos abogados, notarios, me conviene para que vaya dentro de la corte, creo que estamos mandando una mala señal y hacia eso es que voy apuntando mi mensaje. Álvarez Arias se refirió a algunos dirigentes del Comité Central y viejos diputados que dirigen la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, los que estarían detrás de esta repartición de magistrados, acción que de acuerdo a otros dirigentes cachurecos no lo comparten. Bueno, es una visión, una opinión de un nacionalista con experiencia política. Si el Partido Nacional al final negocia una cuota de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, viene después la pregunta, ¿quién pone esos magistrados dentro del Partido Nacional? El presidente del Partido Nacional, David Chávez, propone que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la debe de ocupar un miembro del Partido Salvador de Honduras para evitar que este poder del Estado caiga en manos del Partido Libertad y Refundación. Sin embargo, Ricardo Álvarez es del criterio que fue Libre quien ganó las elecciones y es quien debe de presidir este poder del Estado, con una proporcionalidad de magistrados por igual. Pero lo lógico es que presida alguien del partido que ganó las elecciones, pero que no sea gente que va a estar ahí por política, que va a estar ahí porque va a impartir justicia transparente y verdadera, que es lo que quiere el pueblo. Otros dirigentes cachurecos son del criterio que lo más saludable para evitar un conflicto, quien debe de presidir el Poder Judicial debe de ser un allegado al Partido Liberal, porque sería el balance entre nacionalistas y Libre. Yo siempre he dicho que el presidente de la Corte debe ser un liberal, esa es mi opinión, porque va a ser un balance entre Libre y nosotros. René Amaya, 11 Noticias. Está entretenido esto de la Corte. Está peludo Ricardo Álvarez. Hoy, la embajadora Laura Dogu y congresistas del Partido Nacional sostuvieron reunión, me imagino que hablar de la Corte. Aquí la embajadora los invita y corren los políticos a reunirse con la embajadora. Así es en Honduras, lamentablemente. Bien, vamos con la nota. La embajadora estadounidense Laura Dogu dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que sostuvo una importante reunión con los congresistas del Partido Nacional, Antonio Rivera, Lizy Cano, Nelson Márquez y Tomás Zambrano, donde abordaron temas importantes como la transparencia y lucha contra la corrupción, asimismo la instalación de la Sisi. Platicando sobre todo el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo productivo que sería para nuestro país la venida de la Sisi. Le planteamos que nosotros como Partido estamos dispuestos a apoyar la llegada de la Sisi. Esa fue la parte de nosotros. Ellos platicaron sobre ese tema y sobre otros, pero creo que fue una muy buena reunión. La terrible inseguridad jurídica a la que se somete el país con una junta directiva ilegal. Desde la bancada del Partido Libre, este escenario no es visto con buenos ojos y señalan que hay incongruencias en la reunión, debido a que no se puede hablar con transparencia con personas supuestamente involucradas con estructuras criminales. El gobierno de los Estados Unidos, y hablo allá en el país del norte, ha calificado, al menos la Fiscalía y el Departamento de Justicia, al Partido Nacional como una organización ligada al crimen organizado y que su embajadora haga caso omiso a lo que dice el Departamento de Justicia y se reúne con miembros del Partido Nacional altamente cuestionados en Estados Unidos, no hay coherencia. Por otro lado, hay quienes consideran que los acercamientos son normales e indican que habrá apoyo siempre que se busque el bienestar de la sociedad. Como representantes del Partido Liberal, todas aquellas leyes o aquellas instituciones que ayuden a fortalecer el Estado de Derecho y las leyes que ayuden a combatir la corrupción, pues van a contar con el apoyo de la bancada del Partido Liberal. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo.
Y 13 postulantes comparecieron a las entrevistas públicas este día, con lo que va poco a poco se evacúa la última parte de la etapa para aspirar a la Corte Suprema de Justicia. Este viernes otros van a comparecer y va a concluir el sábado en horas de la tarde. Enfocando en preguntas, ¿verdad?, de la realidad nacional, de los acontecimientos que se han dado en el país, en la situación que está en el país actualmente, y eso es muy importante para que el país pueda tener unos cambios estructurales bien definidos. Y de los aspirantes a magistrados que recibieron tachas y denuncias, solo 9 de, en este caso 47, han presentado su justificación de las denuncias en su contra. Giovanni Villalobos. Para entregar en tiempo y forma a los 45 abogados al Congreso Nacional, la Junta Nominadora integrará una comisión especial que se encargará de la recepción de la documentación de descargo de los postulantes que resultaron con tachas y denuncias, pero hasta el momento solo 9 postulantes han hecho la entrega de esa información. Ahora ya tenemos 9 descargos que han presentado las personas postulantes que fueron denunciadas y tachadas. Nosotros como Junta Nominadora vamos a ir estableciendo cuáles van los mecanismos para revisarlo, porque ya tenemos una cantidad significativa, ¿verdad? Después de recibir las descargas, esta comisión notificará a los demás miembros de la Junta Nominadora para el estudio correspondiente. Tenemos que definir al interior de la Junta si hacemos una comisión ad hoc, no para que resuelva, sino para que nos dé algunas pautas, se verifique si ha habido descargo en las tachas y denuncias, y de esta manera nosotros vamos a tener una mayor facilidad para resolverlas. Los aspirantes que están en esta condición esperan que los nominadores tomen la mejor decisión y se considere las pruebas de descargo, pues en muchos de los casos no son tan contundentes como se cree. Tengo un cierre de la Fiscalía contra la Corrupción desde el año 2010, fui investigado durante 5 años y por lo tanto, si yo no hubiera tenido una constancia del Ministerio Público, de la Policía, del Poder Judicial, donde no tengo antecedentes, ni juicios, ni denuncias pendientes, pues yo no me hubiera postulado. Al concluir los 5 días que tienen para ese trámite, los nominadores darán a conocer las fechas para que los que justifiquen las denuncias pasen a las entrevistas públicas. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, garantiza la llegada de la Sisi a pesar de las críticas de la oposición y de otros sectores de la sociedad. El primer vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, se mostró sorprendido este jueves al observar cómo tantos sectores se han vuelto críticos como nunca antes con todo lo que hace el gobierno. Por ejemplo, con la llegada de la Sisi, que es promesa de libre y nadie va a detenerla. Mire, yo no había visto, digamos, una cantidad de rumores, de desconfianzas, tan fuertes en ningún gobierno como ahora. Cualquier cosa que se haga es cuestionada y eso es preocupante porque fíjense que hablan de intenciones del gobierno en forma especulativa. La Sisi es una promesa de campaña. La presidenta fue a Nueva York a firmar el memorándum de entendimiento y hay gente que todavía quiere introducir la duda de que si la Sisi viene en el país. El diputado de Libre, Harry Dixon, dijo en Twitter: el anuncio de la venida de la Sisi también tiene desesperados algunos grupos. Hay que pararla como sea, dicen. A lo que los nacionalistas responden que son desde el oficialismo los que van a tratar de no cumplir con esta promesa. En este momento, 2023, el encargado, el responsable y el que tiene la obligación de cumplir una promesa de campaña que les tiene hoy en el poder es el Partido Libre y su alianza. La bancada del Partido Nacional lo que ha pedido es independencia y que se le dé toda la potestad de investigación y ejecución a esta Comisión Internacional contra la lucha contra la corrupción e impunidad en nuestro país. Los liberales esperan que las autoridades puedan cumplir esta gran promesa de campaña de una vez por todas. Yo confío y tengo la fe en Dios que la gente que está tratando este tema realmente le cumpla al pueblo hondureño y de parte mía, van a tener toda mi colaboración como diputado en el Congreso Nacional. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y Salvador Nasralla reconoce que la actual Junta Directiva del Congreso Nacional que lidera Luis Redondo es legal, nos explica René Amaya. El designado presidencial y presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, asegura que la Junta Directiva del Congreso Nacional que lidera Luis Redondo es legal porque se siguieron los procedimientos que rige la ley para su juramentación. De acuerdo al conocimiento que yo tengo, la Junta Directiva del Congreso Nacional es una Junta Directiva legal. Eso
Por eso yo lo dije en su momento, en enero, de acuerdo al reglamento del Congreso, cuando se eligió la Junta Directiva del Congreso, fue una Junta Directiva legalmente electa. Analistas siguen sosteniendo que la actual Junta Directiva y Luis Redondo son ilegales, primero porque no fueron los diputados titulares de las distintas bancadas quienes lo eligió. Tampoco la Junta Directiva fue juramentada por el secretario de Gobernación y Justicia como lo indica la Constitución de la República. Tampoco Luis Redondo debió ser juramentado por el diputado Russell Tomé, porque la ley no lo permite y a la misma vez era una persona bajo sentencia, entre otros puntos. Sí, sigue siendo ilegal, porque lo que nació ilegal sigue siendo ilegal. Lo que sucede es que en derecho a estas cosas se van por la costumbre y por el tiempo, se van dejando tal cual están. Para algunos miembros de la sociedad civil en un inicio, la actual Junta Directiva del Congreso Nacional era ilegal, pero ese ilícito ya fue legalizado desde el momento en que los diputados de las distintas bancadas han asistido a las sesiones, han presentado proyectos y decretos, han derogado y reformado leyes en este primer año de gobierno. Sin embargo, desde el momento que todas las bancadas de los partidos políticos empezaron a atender convocatorias, empezaron a sesionar, empezaron a discutir con la actual Junta Directiva en el Congreso Nacional, empezaron a derogar, reformar, abrogar, aprobar y todo lo que han venido desarrollando han legitimado a la Junta Directiva. René Amaya, 11 Noticias. El juez Kevin Castell de la Corte de Sur de Nueva York, que va a juzgar a Juan Orlando Hernández, ha ordenado a la Fiscalía y a la defensa del expresidente proteger las evidencias y los testigos. Oigan bien, el juez les dice a la Fiscalía y a la defensa que protejan sus evidencias que van a presentar y también los testigos. Gisela. Ante la solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el juez Kevin Castell, que conoce el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, ordenó proteger todas las pruebas contra el exmandatario, decisión que fue notificada a los peticionarios como a su defensa privada Raymond Colon, ordenándoles mantener en secretividad al menos 3.500 evidencias con las cuales se incrimina a Hernández de delitos relacionados al narcotráfico. Las mismas no deben ser transmitidas a ninguna persona fuera de Estados Unidos a fin de evitar amenazas de violencia en aquellos testigos cuya identidad aún no ha sido revelada. El gobierno, o sea la Fiscalía de Estados Unidos, le solicita al juez de que a través del JENC Act no se pueda proporcionar antes a la defensa y no se pueda tampoco publicar el testimonio ni quiénes han sido los testigos que favorecen a la Fiscalía. Entonces, el JENC Act significa que cuando el gobierno de los Estados Unidos tiene a sus testigos, no se pueda presentar esos testigos directamente para que favorezcan o que la defensa los pueda analizar. Profesionales del derecho aseguran que también se busca no alertar a otras personas que son mencionados en este expediente, porque incluso algunos de ellos podrían enfrentar un proceso de extradición. En vista que en esa información que ellos van a tener acceso, pues menciona nombres de terceras personas que todavía siguen en investigación por parte del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, se ordenó que el abogado defensor pueda solicitar autorización del tribunal con la notificación del gobierno para proporcionar ciertos materiales que están prohibidos por esta orden, si es determinado por la Corte que dicho acceso es necesario para preparar la defensa. Gisela Calix, 11 Noticias. El estado de sección finaliza mañana en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hay quienes están considerando que esta medida debe continuar y ampliarse a otros sectores del país. Steven Salgado. A horas de la finalización del estado de excepción, diversos sectores del país han analizado los resultados que este trajo en los barrios y colonias que se mantuvieron bajo esta estrategia, planteando la debacle de si este debe continuar o no. Por el lado de los derechos humanos, vaticinan que esta es una estrategia que se debe seguir, pero se debe ampliar a otras zonas donde se registraron fuertes hechos y no estaban bajo esta medida. Tiene que extenderse a otros municipios donde la violencia y la criminalidad como que es la orden del día.
Por su parte, algunos expertos en materia de seguridad son del criterio que faltó coordinación entre distintas instituciones para llevar un correcto proceso judicial a las personas que fueron capturadas en los distintos operativos y allanamientos, por lo que estas detenciones no fueron determinantes en la lucha contra la extorsión, por lo que de continuar se debe poner especial atención en esta área. Que no hay una adecuada integración y coordinación de las distintas agencias de inteligencia de las cuales dispone el Estado. No todas las capturas que se han hecho implica la desarticulación total de una organización criminal. De parte de las autoridades de seguridad, las cifras de capturas, bandas desarticuladas, drogas y armas decomisadas han sido positivas para el país, dejando un buen precedente para que estas medidas sean ampliadas en tiempo y extensión geográfica. Hemos logrado tener resultados positivos y halagadores en todas las direcciones. Los próximos días serán cruciales, ya que autoridades de seguridad podrían estar solicitando esta ampliación al Poder Ejecutivo. Para 11 Noticias, Steven Salgado. En los primeros días del 2023, mucha violencia en Catacamas. A 5 días del año 2023 ya se reportan varios hechos violentos en Catacamas, Olancho. Tal es el caso de Francisco Ayestas, de 60 años de edad, el cual le quitaron la vida en la colonia Villaverde de Catacamas, al igual que el joven Eber Reyes, de 20 años de edad, originario de San Pedro de Catacamas. Esto hace que a las autoridades del municipio muestren su preocupación ante este incremento de muertes violentas. La verdad que es lamentable lo que está sucediendo en nuestro departamento y más exclusivamente en nuestro municipio de Catacamas. Con tanta muerte, pues no hay respeto para la vida, no hay respeto para el ser humano. Necesitamos hacer un alto en toda esta problemática que está sucediendo. Bueno, es necesario, ¿verdad?, más presencias policiales, pero que hagan bien su trabajo, que se desplacen por los diferentes puntos más estratégicos de nuestro municipio de Catacamas. Estamos iniciando un año y queremos este año, ¿verdad?, que este año sea de la mejor manera, que haya paz en nuestro municipio. Para la sociedad civil de Catacamas, son de la opinión que estos hechos de sangre están a la hora del día y exigen una verdadera respuesta a los órganos policiales. Que como sociedad civil pidamos una respuesta totalmente diferente al gobierno central. La verdad de las cosas es que lo que nos falta es una verdadera aplicación de la ley. Hay una mora judicial enorme. Aparte de ello, tenemos un problema muy grande, no hay investigación. En Catacamas, Olancho, Abner Vázquez, 11 Noticias. Y la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, en operaciones simultáneas en el barrio El Reparto y la colonia El Pedregal, capturaron a 3 miembros de organizaciones criminales diferentes, quienes se dedicaban al cobro de extorsión en las zonas detalladas que mantenían bajo amenaza a comerciantes y transportistas. Se le diera captura a 3 miembros activos de diferentes organizaciones criminales implicados tanto en el cobro de extorsión como en actividades relacionadas con el sicariato. Inicialmente les doy detalles de una operación que se ha desarrollado en la colonia El Reparto, sector por arriba. En este lugar, producto de trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, equipos especiales de la DIPANCO han logrado darle captura a un miembro activo de la MS-13 mientras realizaba una ronda de cobro de extorsión en este sector de la capital. Este individuo ha sido identificado con el alias de la Pepa, de 21 años de edad. Una segunda operación se ha desarrollado en la colonia El Pedregal de Comayagüela. En este lugar, producto de los permanentes trabajos de inteligencia e investigación que se desarrollan, hace unos instantes han sido capturados 2 miembros activos de la pandilla 18, quienes según investigaciones pertenecen a las estructuras tanto de sicariato como de cobro de extorsión de esta organización criminal. Estos individuos, identificados únicamente con los alias de Morty, de 41 años de edad, y un menor infractor de 16 años, identificado únicamente con el alias del Dreamer, eran los responsables de venir planificando y ejecutando atentados armados en contra de víctimas de extorsión, como también en contra de miembros de estructuras criminales rivales. Y una quinceañera estuvo a punto de matar a su propia madre con un machete en Ciguatepeque. La nota con Anabeli Tejeda. La violencia intrafamiliar sigue siendo un flagelo que crece sigilosamente, arrebatando la armonía de los hogares hondureños. Prueba de ello es lo que aconteció en Ciguatepeque, cuando una joven en evidente estado de ebriedad de tan solo 15 años de edad quiso asesinar a su propia madre en el barrio Las Américas de Ciguatepeque.
Tuvimos, ¿verdad?, una llamada a través de lo que es la línea fija de esta unidad, donde una madre, ¿verdad?, solicitaba apoyo por parte de la Policía Nacional, ya que manifestó que tenía una hija en estado de ebriedad y que la estaba amenazando con una arma blanca tipo machete, y manifestó, ¿verdad?, que esto ya había sido en varias ocasiones y que ya temía por su vida. Por lo tanto, pues solicitó apoyo a la Policía Nacional y de igual manera vino a interponer la respectiva denuncia. Religiosos son del criterio que estos hechos se repiten día con día, principalmente en la juventud, quienes bajo cualquier cantidad de vicios nocivos pierden los estribos a falta de valores y temor a Dios. Mire, una de las cosas que está sucediendo en nuestro país es la falta de acercamiento a Dios. Algo que yo estoy observando es que las estadísticas últimas que nosotros estamos teniendo es de preocuparse porque la gente, en vez de acercarse a Dios, se está alejando a Dios. Estamos viendo personas que están buscando las drogas como refugio, están buscando el alcohol como refugio y están alejándose de Dios. Psicólogos son del criterio que los jóvenes están siendo azotados por varias áreas y que esto perjudica considerablemente la sociedad en general. En la actualidad, y créame que esto tiene un gran impacto, ¿verdad?, a nivel de las familias, y no solamente en las familias, sino que también en todo lo que es la sociedad hondureña. Horas más tarde de la detención, la madre decidió retirar la denuncia y darle otra oportunidad a su hija con el riesgo de que la escena de maltrato hacia su persona se vuelva a repetir. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Un hombre ha muerto calcinado al incendiarse su vivienda mientras dormía en la aldea El Chahuite, Francisco Morazán. Steven Salgado. La fatalidad llegó a una familia en la aldea del Chahuite, en Huinope, Francisco Morazán, cuando una persona perdió la vida calcinada a consecuencia de un incendio. Se trata de Jairo Ventura, de 38 años, quien era residente en Tegucigalpa, pero este se encontraba visitando a su familia por motivo de las fiestas de Año Nuevo. Según el cuerpo de bomberos, los parientes de la víctima relatan que este se fue a dormir y por razones desconocidas iniciaron las llamas, dejando a Zavala atrapado hasta que vecinos pudieron abrir las puertas y constatar que el joven ya había perecido. Según versiones de la familia, la persona vino temprano, estaba acostado y de repente ellos en la madrugada escucharon lo que es el fuego y al despertarse miraron que ya estaba en llamas, sin poder hacer nada por rescatar a lo que es la persona que falleció. La impotencia se apoderó de los más cercanos a Jairo Ventura, quienes cuentan que el joven se dedicaba a lavar automóviles en el mercado Mamachepa de Tegucigalpa, una pérdida irreparable que muchos en la comunidad sentirán por un buen tiempo. Sí, mi hijo llamó a las 3. Nosotros, los vecinos, los muchachos de ahí, me vinieron a ayudar a apagarlo. Porque mi hija, ella sintió el fuego y me habló a mí. Y me dice, madre, los estamos quemando. Y salgo y ella estaba echando agua. Lastimosamente, las tragedias, uno nunca sabe cuándo van a pasar las cosas, pero en realidad las cosas suceden. Tal era el grado de calcinación del joven que personal de medicina forense pasaría el caso a identificación por ADN, por lo que familiares no dejaron que el cuerpo sea trasladado a la morgue capitalina por el largo proceso que la entrega del cadáver llevaría. Este es un informe para 11 Noticias. En otros temas, según estudios realizados por el Observatorio de la Niñez de Casa Alianza, de las cifras de desplazamiento forzoso, un aproximado de 3.000 niños y niñas son desplazados por estar en peligro de reclutamiento por el crimen organizado. Donde de un 100% de personas desplazadas por violencia en el país, el 43% son niñas y niños. Y de este 43%, que son alrededor de unos 106.000, el 3% manifestó haberse desplazado por situaciones de reclutamiento y de violencia por parte de grupos criminales, es decir, alrededor de unos 3.200 niñas y niños. Son niños de entre los 6 y los 17 años quienes están siendo captados por maras y pandillas para obligarlos a delinquir.
Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Las autoridades activan Plan Nacional de Emergencia ante la presencia de la influenza aviar en algunos sectores del país, nos dice la periodista Valeria Rojas. Luego que el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentario confirmara los casos de influenza aviar en Honduras, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y médicos en el país dieron a conocer que la población no debe entrar en alarma ni en pánico. Es que esta enfermedad no avance a aves de traspatio o nuestros sistemas comerciales, que, bueno, como les digo, pues nuestro sistema de vigilancia está activo y evitando que llegue a aves de traspatio. Ante esto, SENASA activó este día el Plan Nacional de Emergencia, el cual se disminuye el riesgo de la diseminación de la enfermedad para la población con más riesgo, que son las que viven en zonas de mucha agricultura o con animales silvestres. Esta es una gripe aviar que desde el año más o menos 2020-2021 apareció y se diseminó en Europa, Asia, Estados Unidos, México el año pasado y actualmente la tenemos. El virus de esta gripe aviar afecta muy poco a los humanos y ya tanto la OMS como el CDC en Estados Unidos están estudiando este virus para ver el comportamiento que tiene dentro de las aves y la posibilidad de que pase a los humanos. Los especialistas manifiestan que la influenza aviar es transmitida al ser humano y los síntomas en personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores. De acuerdo a las autoridades, el plan tendrá vigencia de 3 meses y se ejecutará los recursos asignados para la vigilancia y monitoreo de la influenza aviar a través de la Dirección Técnica de Salud Animal y el Programa Agrícola Nacional en las áreas del foco de infección. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y Vigilancia de Salud del país reporta 53 nuevos casos de COVID-19 durante la primera semana del 2023. Debido a esta nueva ola de contagios, los galenos piden a la población no bajar la guardia. Continúan los ingresos, 3 en cuidados intensivos, puesto que los que tenemos en nuestro recinto son aquellos más graves, así que a la población que no se descuide, porque el COVID sigue y usted tiene que vacunarse, cumplir con todo el esquema de vacunación y guardar todas las recomendaciones de bioseguridad que les hemos estado dando. Los médicos han reanudado atenciones después de varias semanas en paro de labores luego de reuniones y acuerdos con la Secretaría de Salud. Después de 7 semanas sin atenciones en los centros hospitalarios del país, al fin los pacientes reciben consultas tras acuerdo de las autoridades de salud con el gremio médico. Esperamos que el gobierno cumpla, porque es un deber no con el colegio médico, sino también con la población, porque varios de los puntos tienen que ver con la mejoría de la infraestructura y mayor atención de salud y calidad de medicamentos. Los recintos más afectados fueron el Mario Mendoza, Alonso Suazo y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que son los centros con más afluencia de pacientes que recibe diariamente. El Hospital Escuela nunca paró, es más, tuvimos que recibir toda esa avalancha de pacientes que no podían ser atendidos en otro lado, pero sí urge que se apruebe el presupuesto general de la República, sí urge que le incrementen a la Secretaría de Salud y al Hospital Escuela especialmente el presupuesto para operar, puesto que ya todo se ha encarecido, ha aumentado el número de pacientes y obviamente se ocupa más presupuesto para eso. Debido a esto, el Hospital Escuela era el que más recibía pacientes con una ocupación hospitalaria del 100%, porque llegaba población de diferentes centros asistenciales del país. Que sí, me imagino yo que los pacientes que tenían citas las perdieron y ahorita hay que renovarlas para volver a empezar. Queremos con la fe en Dios de que no exista eso, porque el perjudicado aquí es el pueblo. Sin embargo, los pacientes esperan que no solo sea de unos días esta calma, debido a que cada semana y en cada asamblea informativa ponen en juego la salud de los hondureños. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Empresarios y trabajadores van a ir a una reunión la próxima semana para analizar el ajuste al nuevo salario mínimo, nos dice el periodista Víctor Valladares.
La convocatoria se fijó para la próxima semana, donde obreros y empresarios se reunirán para analizar el ajuste al salario mínimo que deberá ser vigente desde el 1 de enero de este año. Estamos esperando que la Secretaría convocara, pero en este caso va a ser el CES para retomar el caso, lo que es el ajuste salarial, según las cifras que emane lo que es el Banco Central. Los empresarios reconocen que el acuerdo firmado el año anterior con los trabajadores establece una cláusula sobre los argumentos que dan lugar a esta revisión y que no se aplique de forma automática el aumento acordado para este 2023. Hay un acuerdo, en el CES hay un acuerdo y eso es lo que tendrán que analizar el viernes para ver cómo se vislumbra el salario mínimo para este año, porque teníamos un acuerdo por 2 años. Estos son los ajustes establecidos en el acuerdo. De 1 a 10 trabajadores se aplicará un incremento de 5.32%, de 11 a 50 trabajadores de 5.50%, de 51 a 150 trabajadores 6.5%, y de 151 a más trabajadores un 8%. De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco Central de Honduras, el índice de inflación cerró en 9.80%, muy por arriba del 8%, que es el incremento máximo que quedó establecido en el acuerdo firmado entre obreros y empresarios. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, Andrea, ¿qué ha pasado en el SANA? En las últimas horas se ha vuelto ¿Qué estás sonriendo? Viral, bueno, es que es complicado. Se ha vuelto viral un video en donde el actual gerente del SANA, él se llama Leonel Gómez, ha agredido verbalmente a una empleada, le ha dicho de todo, el video ya ha trascendido en las redes. Me han dicho que eso fue hace ya varios meses atrás. Sí, dicen que esto ocurrió en junio, pero ella lo mantuvo guardado y recientemente se dieron cambios en los puestos, precisamente en el SANA, entonces los movieron a ellos y la joven habría publicado este video que vemos a continuación. Escuchemos. Quería estar trabajando aquí. Entonces, y cuando está aquí trabajando, ahora son las que quieren. No me grite así, porque no se lo voy a permitir. Vaya a decirle a su mujer. Yo mujer suya no soy para aguantar. No, entonces no importa. Entonces, si no quería estar aquí, usted hubiera quedado en clínica médica. Entonces, córrame por escrito, porque yo malos tratos no se lo voy a permitir. Grítele a sus mujeres, porque yo aquí no entré porque soy mujer suya. Pues sí, pero no hubiera aceptado. No hubiera aceptado. Pero a mí no me grite así. Aquí todas estamos cansadas de que nos grite así y que nos trate así. Si no quieren estar aquí, entonces hágalo por escrito. Despídame por escrito entonces. Despídame por escrito y yo lo hago. A mí despídame por escrito. Usted no quiere, no hay punto. Bueno, usted es la que estuvo rogando por venir acá, ¿se acuerda? Porque estaba Irania todavía ahí. Yo no estuve rogando. Cuando me decía, cuando le dije, quédese ahí, me dijo que no quiero estar aquí con usted. Y solo en y al rato me dije, no me repita a las 6 de la tarde mi horario, dejen de... Una vez le dije, y usted ahorita, anda sofocado de repente por asuntos personales y sale a gritar. Apriétela, si quiere estar aquí, dígame. No es que yo voy a estar aquí, pero no voy a permitir maltratos, Leonel. Entonces no lo aquí haga. Es que no tiene por qué maltratarnos así y ninguna de ellas se lo va a decir, ¿sabe por qué? Por lo mismo que le tienen miedo. Si dice entonces, si sabe que Leonel no me va a dejar salir temprano, ¿para qué vienen a decirle a Leonel de nuevo que salir temprano? Es que yo solo lo dije una vez y me dijo que no. Entonces, no le volví a insistir. ¿Para qué? Pero viene y sale usted a gritarnos de esa forma. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos meses tengo de decirle no me anden haciendo? Pero no me la anden es haciendo. que yo no le voy a preguntar. Solo una vez le pregunté. Pero no nos tiene que tratar así. No nos tiene que tratar así. No me la pregunté ni una vez. Porque como le digo, usted grítele así a sus mujeres. No, pero yo hablo por mí. Si yo no estoy aquí. No, si dígame, no. Yo no soy mujer suya. No, yo hablo por mí. Por Stephanie Núñez hablo yo. No estoy hablando ni por Idania, ni por Benetti, ni por Mayeli, ni por ninguna. Hablo por mí. No te preocupes. Jamás lo voy a bueno, si usted quiere seguir trabajando conmigo, esté, y si no, no esté. Yo no lo voy a estar robando tampoco. Es que no es hay cuánta gente viene aquí todos los días. Hay mucha gente que quisiera estar aquí, pero uno solo le pide respeto, Respeto es lo único que uno le pide. Yo no le he pedido nada más. Está hablando por Idania, por los demás. No, yo estoy hablando por mí. Yo no estoy hablando ni por Idania ni por ninguna. Estoy hablando por Stephanie Núñez. Que eso quede claro. A ella no las meten en el cosal. Bueno, hablemos entonces, pero a ella no las meten en el cosal. Vamos a hablar. Bueno,
Eso es parte de lo que dijo el gerente del SANA. Dicen que eso fue hace meses. No estoy de acuerdo cómo la trató. Pero también él cayó en una trampa, sin duda. Porque ya estaban listos para filmarla. Él no debió tratarla así porque él dice palabras, malas palabras, se altera, le da cólera. Dicen que eso fue hace ya varios meses. Pero como hasta ahora salió, ahora el hombre tiene gran clavo. Esa es la verdad, pero con estos aparatitos ahora, la gente filma de todo y la gente se esconde. La gente se esconde y filma. Esa es la realidad ahora de las redes sociales y esos videos. ¿Comentarios, Andrea? Que al final es una agresión verbal. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la tarde y le consultaba porque la presidenta en sus promesas de campaña y al momento de tomar posesión de su cargo dijo que iba a defender los derechos de las mujeres y al final ocurren este tipo de cosas con sus funcionarios. ¿Usted le preguntó si él cree que lo iban a despedir o no? Sí, y al final hizo una disculpa pública, dijo que... No, pero usted que antes de la disculpa pública, ¿qué le dijo a usted? Que él pues esperaba que no lo desplazaran de su cargo, sí. Pero que al final él consideraba que la presidenta, que tenía su respaldo, no sé qué, pero va a tener que tomar alguna decisión en este caso. Bueno, solo hay dos decisiones, o se queda o se va. Así es esto. Él dio esta declaración. Escuchemos. Lo que está a la vista no necesita anteojos y por eso pido una disculpa. Estoy realmente siendo dueño de mis actos y por lo cual también me responsabilizo de esta acción, pero así también tengo la dignidad de salir a las cámaras del pueblo hondureño a pedir una disculpa, porque la institucionalidad, lo que hemos hecho dentro del SANA, con Manos Transparencia, con todos los proyectos que hemos inaugurado, con todo lo que se hemos ejecutado, no va a quedar manchado por una acción como esa. Bueno, yo creo que ya había pasado antes de la filmación algo así, y estaban listos quien lo filmó, y puede ser que lo hayan provocado. Lo que él decía está mal y sale públicamente, difícil. El muchacho hoy ha salido porque hasta hoy publican el video, el muchacho sale y pide disculpas, pero Andrea plantea ahí lo que dijo doña Xiomara en la toma de posesión. Solo hay dos salidas, Andrea, o se queda o se va. Sin duda, y vamos a estar pendientes de qué pasa al final, qué decisión se toma. Si permanece en el cargo, sería también una señal de que pues no importa, las agresiones contra las mujeres en las instituciones públicas pues no quedan en nada. Tienen que tomar una decisión. Ajá. Pero también eso se la plantaron. Puede hacer y es obvio que a él, que ellos ya sabían que él es explosivo en su carácter, porque estaban listos para filmar. Ajá, y eso fue dicen que fue en junio, no estoy seguro, es lo que ha trascendido, pero sí que fue hace varios meses, del año pasado. Ojo, pero como estas cosas no pierden, todo el mundo creía que eso fue hoy, ¿o no? Sí, por eso lo llamamos para escuchar su versión también. No, correcto, y así le dije a otras personas, hay que poner los dos lados de la información, y por eso hay dos salidas, o se queda o se va. Pero también hay mujeres que son bien provocadoras, ¿va? Pero nada justifica la violencia. No la estoy justificando, no, correcto, pero también hay mujeres que son... Bueno, correcto, ahí dije Marlon que hay maldad, porque eso fue hace 6 meses. Estaba esperando la ocasión. Claro, dicen que hubo unos movimientos en el SANA, pues... Vamos a seguir con la telenovela del SANA también. Nos vamos, ya viene Marlon Mejía, que estén bien, buenas noches. Buenas noches, con permiso.